O sea, todo es cómo represento con la matemática en fórmula. Entonces empezó el tema de análisis dimensional. ¿Qué significa? Que vos tenés que sumar todo que sea homogéneo, o sea, todo igual. No se puede sumar, un ejemplo, manzana, piedra y pera. O sea, la manzana con la manzana, la piedra con la piedra y la pera, pera. Es un ejemplo muy grotesco. Entonces, empezado, hay que poner todas las magnitudes, tenemos que considerar magnitudes y dimensiones. Y tenemos que acá volver a nuestros conceptos de sistemas de unidades. Por lo tanto, en la superficie, acá en el apunte, yo le pongo que L es L cuadrado, por ejemplo, la aceleración L sobre el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, nosotros con eso, con eso puestas así las ecuaciones, podemos seguir el sistema de unidades, como yo les había dicho, es importante que ustedes la sepan, que es el sistema gravitacional y el sistema absoluto. Aquí vamos a trabajar con sistema absoluto, ¿no es cierto? Con el sistema totalmente absoluto. Le vuelvo le vuelvo a recordar. Entonces, en el siglo XIX empezó un científico, Lord Rayleigh, según las malas lenguas, que era un hindú el que había hecho este método, pero como no se podía poner, tenía que ser de la académica inglesa, es que ha sido Lord Rayleigh. Pero según los hindúes, dice que ellos lo han inventado cuando han hecho los trasplantes de los árboles. Han hecho trasplantes de árboles y todo este método. ¿Qué es lo que les significa? Que son las variables elevadas a exponentes desconocidos. Y nosotros lo que queremos encontrar son los exponentes, estos desconocidos. Entonces, el método de Lorentz es una constante por las variables elevadas a temas desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Primero, se ve cuáles son las variables y se le eleva a sistema, hasta tema. Cuando tenemos, entonces, es este método. Este método del Rayleigh, por ejemplo, es el método de oscilación que nosotros tenemos de un péndulo. ¿Cómo se lo saca? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Se saca la fórmula y C no la conozco. Y eso es lo que va en experiencia, que es igual a 2pi. Muy lindo el método, pero resulta que el método cuando las variables son pocas, pues podemos aplicarlo. Pero ya se nos complica cuando hay muchas más variables. Por ejemplo, el caso de que nosotros tenemos muchas variables en un problema físico. Entonces se nos empieza a complicar el asunto. Entonces está el método de Buckingham. El método de Buckingham, ¿ustedes lo han escuchado nombrar Buckingham? ¿Qué era? A ver. El método de Buckingham es el palacio de Inglaterra, donde vive la reina. Bueno, el método de Buckingham dice que se pueden formar números pi, que es igual al número de variables menos la matriz no nula. Así está anunciado el método de Buckingham. Entonces, el método de Buckingham es un método que hay que seguirlo. Como método significa que hay que seguirlo paso a paso. Entonces, por ejemplo, yo le pongo como ejemplo el análisis de la presión del fondo de un recipiente, que entonces llega a la conclusión, es pura matemática y es álgebra, en la cual tenemos que poder hacer la matriz y tenemos que tiene que hacer. Entonces, ustedes, si yo sé por experiencia que los métodos estos, ustedes los sacan al pelo, porque son métodos. Entonces, ustedes se lo aprenden bien a los métodos. Pero
pero el procedimiento, a mí me interesaba ahora dejarle ciertos conceptos que le queden, no los métodos, porque los métodos de memoria se los llevo. Yo también, cuando tengo que ver los métodos, tengo que repasarlos, cómo se lo aplica, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, entonces, ahí tenemos, espera, se me ha ido. Sí, tratamos análisis de emisión. Perdón, chicos, se me ha ido el apunte. Bueno, entonces, ese es el método que nosotros seguimos de Buchinger. Que el trabajo práctico de que saca la capa límite. Son varias variables, por lo tanto, entre algunas cosas. Entonces, cuando tenga muchas variables, se puede poner. Yo he aplicado este método, le cuento, en la parte social. Cuando a mí me habían entregado que sacar el subsidio del agua, eran 500 variables. Imagínense, 500 variables y para poder sacar los subsidios del agua, cuando yo era presidente del ente regulador. Y resulta que después se me han empezado, como buen ingeniero, se me han empezado a contraer y resulta que era lo mismo que lo que había sacado el INDEC por algo de que no pueden, que son gente que es indigente. Entonces, me tomó este trabajo. Ahora, es importante en esta clase que se lleve este comentario. El comentario sobre la aplicación del método analítico. Parece muy lindo cómo sale, pero muchachos, esto sirve para la investigación. Cuando nosotros tenemos un problema para investigar. El comentario sobre el método del análisis no es una fórmula mágica. Hay que saber cuáles son las variables que más se repiten para ponerla. Entonces, así podemos aplicar este método. Bueno, ¿me han entendido, changos? ¿No podemos sacar quién está presente? Donata. Ana Medina. Sí, profe. Bueno, ¿me has entendido? Sí, más o menos. Pues sí, pues, pero ustedes tienen que reforzarlo leyendo los apuntes, están mejor que la clase, que lo que yo le digo, porque están bien explicado como qué es el método dimensional. Ahora, ya el esfuerzo más por el sistema virtual es de ustedes, chicos, no tanto mío, porque yo no doy la clase. Entonces van a tener que hacer el esfuerzo de leerlo. Bueno, entonces, Donata era, ¿no? A ver, Donata, entonces, no, ¿quién es? Domínguez, ¿no está?
Bueno, buenas, profe. Y Domínguez, entonces, ¿me has entendido más o menos qué análisis dimensional? O sea, yo entré hace ratito y sí entendí lo que usted explicó. Pero más o menos el concepto, no te digo el método, pero ¿qué es lo que has entendido vos de este método? Em, ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Cuando tenemos muchas variables. Entonces, si tenemos muchas variables, vamos a tener que, imagínate, una variable me varía con la otra, con la presión o con la temperatura. Entonces voy a tener un montón de gráficos y no voy a saber dónde está. Entonces yo las agrupo a la variable y me da números adimensionales. Adimensionales quiere decir que no tienen dimensión, pero son indicadores a qué pertenece. Ahora más o menos me lo sacas. sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces te empieza a dar números. Ahora, al empezar a investigar la gente y a sacar ciertos números que le indicaba hasta acá se comporta así, hasta acá el comportamiento es del otro lado. Y entonces, a partir de ahora, empezamos a ver que los números estos adimensionales son los que me van a indicar a dónde voy. Por eso lo damos nosotros, porque es el origen de toda, de todo lo demás que va a venir. O sea, que es toda esta parte que queda, que ya confluye, ya empezamos a trabajar con fluidos reales. Bueno, similitud. ¿Qué significa similitud? Muchas veces nosotros hacemos la experiencia, por ejemplo, con un vertedero, pero lo hacemos en laboratorio, entonces vamos cambiando las dimensiones. Pero cuando el vertedero es muy grande, ¿no es cierto? Cuando el vertedero es muy grande y yo no sé cuáles son los coeficientes que voy a tener que poner, entonces voy a tener que ir al laboratorio de hidráulica y se hace modelos y prototipos. Los modelos son los que se hacen en el laboratorio, en los cuales refleja que lo que va a pasar en la naturaleza. Por ejemplo, un caso concreto le doy. Resulta que a los muchachos, a los ingenieros, se le había dado el Miraflores, el dique deriva, vendría a ser un dique, es un azul, se llama, que es para riego. Entonces, se había hecho el cuenco amortiguador, todo lo había calculado de acuerdo a los libros y todo. Pero resulta que cuando vamos al laboratorio, resulta que el remanso que se me producía abajo se me salía del cuenco amortiguador. Entonces me iba a producir erosión, me lo iba a volcar. Entonces había que estirar el cuenco amortiguador, la longitud, para que el remanso se produzca. Bueno, todo eso, esos efectos y la longitud no hay. Todo el vertedero de Cabra Corral, los vertederos de Itiyuro, los vertederos del Turán, todo se hace en el modelo. Por ejemplo, se hacen modelos tridimensionales y bidimensionales. Una parte se hace en los laboratorios de hidráulica que hay en Ezeiza y otra parte se hace en la universidad. Por ejemplo, el del Tunal se ha hecho una parte, el bidimensional se lo ha hecho en la Universidad de Córdoba y el tridimensional se lo ha hecho en el laboratorio de Ezeiza. Los hidráulicos que son muy grandes, porque su país depende de la hidráulica, son los holandeses. Entonces, son uno de los laboratorios más grandes que hay de hidráulica que en el mundo, y porque ellos están bajo el nivel del mar, todo Holanda. Bueno, ahora eso es similitud. ¿Quién es que viene a ver si me...
¿A quién le preguntan? ¿Otero está? No tiene micrófono, Otero. ¿Ah? ¿Humala? ¿Humala? Carrizo. Valdés. Bueno, sigamos nomás. Voy a tener que seguir. ¿Está Valdés? ¿Hay alguien me ha querido... A ver. ¿Quién tache el micrófono? ¿Quién tiene este? Acá, profe, buen día, Saavedra. Saavedra, Sí, algo estoy tratando de seguir la clase. de Estamos similitud. Estamos en el tema de similitud. Entonces, a ver, ¿cómo era tu nombre? Saavedra. Pablo. Saavedra, Pablo, similitud. ¿Cuándo yo hago similitud? ¿Qué caso? ¿Qué ejemplo era que había puesto? Cuando las obras eran muy grandes y cuando los libros ya, los coeficientes que yo le pongo, por ejemplo, el caudal que va sobre un vertedero, no se puede. ¿Sería de manera empírica? Empírica. Porque yo lo saco del laboratorio a los coeficientes. Para ese caso. Lo que usted tiene en los manuales de hidráulica y son para como es empírico, es para el ensayo que han hecho, entre qué rango. Si no, tenemos que estudiarlo. ¿Está bien, Saavedra? Sí, profe. Bueno, en similitud, ¿qué significa? Que tiene que haber semejanza geométrica, cinemática y dinámica. Geométrica significa que los ángulos tienen que ser iguales, de tal forma que en un lado, cuando yo hago el modelo y el prototipo, ¿no? Entonces, cuando yo hago, los ángulos tienen que ser iguales, la longitud tiene que mantener siempre la misma proporción. Esa es la semejanza geométrica. Y la semejanza cinemática quiere decir que las magnitudes cinemáticas, como la velocidad y la aceleración, tienen que siempre mantener una cierta proporcionalidad. Y también el tema de la fuerza, que es la semejanza dinámica. Entonces, yo voy a tener una escala de longitud, de superficie y de volumen. Entonces, de acá viene todo lo que como laboratorio. Esta materia, yo le doy un pantallazo, muchachos, nada más. Yo me acuerdo cuando la he estudiado, me llevaba un año estudiarla. O sea que es para que ustedes, como ingenieros, sepan en el otro eso, que tiene que haber una semejanza geométrica, cinemática y dinámica. Pero de la similitud resulta que salen ciertos números, siempre tomando la fuerza de inercia. Entonces, si ustedes la siguen, a todas las fuerzas inercias, van a tener las distintas leyes. Qué importante es la ley de Beltrán, pero en nuestra son la escala de gravedad, cuando hay muchas fuerzas que son aplicadas de gravedad y y la fuerza de presión. Entonces vamos a tener los números, acá está equivocado, muchacho. L. ¿Cómo lo hago para borrar acá L? ¿No? ¿Lo ven todo? ¿Cómo se llama este Saavedra? ¿Lo ve? Sí, profe, se ve.
Ahí hay L, G por L. Ahí está mal, ahí ese L está de más. Ajá. Entonces, vamos a sacar el número de Freud. Cuando existen otras fuerzas, como son las ¿Es una viscosas, sola L, profe? sí, G por L, nada más. Entonces, vamos a tener, ustedes de acá lo vamos a sentir, Fraude, el número de Fraude y el número de Reynolds, que son los números más importantes. Después tenemos otras fuerzas, que es debido a la energía superficial, que, bueno, será para algunos casos. Nosotros no la vamos a hacer. Y la fuerza de elasticidad. Pero esa no la vamos a aplicar mucho. Menos mal. Ahora, ustedes, y esto tiene que ver mucho con los túneles de viento, cuando nosotros queremos ver la resistencia de los autos, por ejemplo, el número de March, son todos estos números de Freud, que te ha pasado un cierto número de March, y ya ha vencido el sonido, la barrera del sonido, y todas las demás. Entonces, el número de March, que es porque el aire es un fluido, también está. Entonces ya sabemos que cuando hay presión está el número de Reynolds y cuando hay gravedad el número de Fraude. Entonces, el número este es importante porque en el laboratorio ya empezamos a saber cuáles son las diferencias entre distintos movimientos. Cuando nosotros tenemos un fluido, ¿no es cierto? Y ponemos, a ver, este Reynolds ha hecho la siguiente experiencia. Agarró y ha puesto un colorante acá, que tiene el mismo peso específico que el agua. Entonces acá tenía una válvula. Cuando la ha ido abriendo, iba aumentando la velocidad. Y empezó, y era transparente este tubito que ustedes están viendo acá. Y a medida que iba, que pasaba un cierto valor, resulta, del número de Reynolds, resulta que veía que los filetes antes eran perfectamente paralelos, uno con el otro, y ahora resulta que se me entrelazaban y el movimiento era caótico. Entonces, cuando pasaba un cierto número de Reynolds, se me producía eso. Entonces ha podido dividir lo que era laminar y lo que era turbulento. Entonces, la experiencia de este tipo, él la llevó a un gráfico para que se vea. Y ustedes verán que desde acá hasta acá, cuando yo voy acelerando, resulta que a los 4000 números de Reynolds se me producía este movimiento caótico. Y cuando yo venía desacelerando acá, a los 2000 se me producía el movimiento laminar. Quiere decir que entre los 2000 y 4000 había una zona de transición que ante el pequeño efecto de un golpe en la experiencia se me producía que era caótico o laminar. Y acá entonces está la división entre el movimiento laminar y turbulento. Este es turbulento y acá es laminar. Bueno, ¿quién es el que sigue? A ver, vamos a ver cómo le han dado. Profe, una pregunta. Sí. O sea que es posible obtener un régimen laminar por encima de los 2000 de número de Reynolds, pero por debajo de los 4000. Es decir, cuando vos vas acelerando, ¿no es cierto? Para que se te vuelva caótico el movimiento, llegas casi a 4000. Y cuando vos vas desacelerando, cuando lo vas bajando, estás llegando a los 2000, se produce el movimiento laminar.
¿Cómo era tu nombre? Monroy, Pablo. Monroy, ¿lo has entendido? Sí, sí, profe. Contesta tu pregunta. Sí, 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 era respecto a eso. Sí. Y entonces tenés entre los 4.000, como desacelerando y acelerando, son distintos números. Entonces, acelerando y desacelerando, quiere decir que hay una zona de transición entre los 4.000 y los 2.000. Bueno, entonces bajo presión tenemos la fuerza de inercia sobre la fuerza viscosa, ¿no es cierto? Entonces ahí se produce, como podés dividir el movimiento laminar y turbulento. Bueno, a ver, Saavedra, Sí, profe. ¿cómo era el movimiento laminar que había dicho el profe? Eh, ¿Cómo la se traye- mueve? es una trayectoria definida y separadas de las Sí, partículas. y paralelas. Sí, paralelo. Paralela. Y el turbulento, ¿cómo era? Eh, bueno, como la misma palabra lo dice, no hay algún movimiento definido en las partículas. Claro. Como la misma definición lo dice. Entonces, tenemos ahí los dos movimientos con el número. Y ahí se emparenta, acuérdense, con análisis dimensional, con similitud. ¿Te acuerdas que yo le hablaba de un número pi? Bueno, entonces ahí se empiezan a emparentar con los números pi. Ha visto que este Reynolds se ha metido, era un laboratorio. Bueno, ahora viene cuando yo tengo distintas velocidades y se me produce una cierta unión que viene a distintas corrientes, a distintas velocidades. Entonces se produce que en la zona de unión donde se produce la velocidad V1, V2, una zona de turbulencia. Eso lo pueden ver cómo se va haciendo en el caso del río Bermejo, cuando desemboca en el río Paraguay. El río Paraguay es mucho más claro y el río Bermejo es el que le da el agua al río Paraná, el color. Entonces, como viene muy cargado de sedimento, es un marrón muy grande y se ve muy bien esa zona de unión entre el río Paraguay y el río Bermejo. Ahí van a tener el ejemplo, cómo se me produce esa zona. Bueno, el movimiento laminar se me presenta cuando hay una distribución de velocidad, como ven acá en la figura, el régimen laminar y el turbulento. Y es más panzón, ha visto el régimen laminar, y el otro que se trata de igualar las velocidades, el régimen turbulento. Entonces, ahora, esto lo van a ver, se da en el tema cuando ustedes andan en una lancha y ustedes van a ver que tiene una estela atrás. Y esa estela es porque hay un desprendimiento de la capa límite. Entonces, el ejemplo que yo le pongo acá es un fluido que, que tiene una velocidad totalmente grande como el aire. Por ejemplo, el ala de un avión. Y acá entonces tenemos una curva, que sí sería el régimen laminar. Este es el real y este es el que si fuera ideal, el 1. Entonces, en los bordes se me producen esas tres formas. Cuando yo analizo el ala del avión, veo que acá, esta es la curva, ¿ve? Se empieza a ser laminar y después turbulento, que se me produce. Cuando una perturbación se me produce
se me produce por la interferencia. Cuando veo esa interferencia, entonces digo que es el régimen laminar y régimen turbulento. Entonces tenemos algunas, cuando empieza a comenzar en una tubería el agua a escurrir, tenemos una parte que es laminar y una parte turbulenta. Y después todo se me hace laminar, si, en algunos casos. En otros casos no, si la velocidad es muy grande, se me hace turbulento. Entonces, esa placa en una cañería es lo mismo que ponerla una de arriba de la otra. Bueno, y viene la teoría del régimen laminar. ¿A qué igual al régimen laminar? Porque lo que nosotros tenemos una tubería, lo que queremos calcular es cuánto de energía se me pierde. Entonces hago todo el análisis y después de todo el análisis se saca que la fricción es igual y ahí sacamos el coeficiente de Coriolis y todo lo demás. Bueno. A ver. Ahora le voy a nombrar a algunos chicos para evaluarlo, que le he dicho yo la vez pasada.